Buenos días, tardes o noches, profesor. Soy Benjamín de la Fuente, estudiante del primer año de Ingeniería Civil en Informática, y hoy le presentaré el problema más el diagrama modelo entidad de relación que hemos desarrollado. El problema es el siguiente. Una startup tecnológica está teniendo problemas para gestionar correctamente la información de sus clientes, empleados, tareas, precios, sprints y proyectos. Esto se debe a una estructura de datos desorganizada y poco eficiente. Por eso se propone rediseñar su base de datos para que sea funcional, coherente y normalizada, con el objetivo de mejorar el control interno, optimizar la comunicación y facilitar consultas, reportes y análisis para la posterior toma de decisiones. Este diagrama modela un sistema de gestión de proyectos en el que tenemos 6 entidades principales. El empleado, quien gestiona proyectos y participa en sprints. El cliente, quien contrata y realiza pagos por los proyectos. El proyecto, que es desarrollado para un cliente y gestionado por un empleado. Un sprint, que tiene múltiples tareas y empleados asignados. La tarea, que pertenece a un solo sprint. Y el pago, quien es realizado por un cliente y asociado a un proyecto. En base de datos existen varios tipos de cardinalidad, entre ellos el uno a uno, muchos a muchos y uno a muchos. Para nuestro caso utilizamos el uno a muchos, que es el más común en base de datos relacional. Esto quiere decir que un registro puede relacionarse con varios registros en otra tabla. Por ejemplo, un proyecto tiene muchos sprints. Aquí podemos ver el uso de claves primarias. Este tipo de clave identifica de forma única cada registro, y la clave foránea establece relaciones entre tablas haciéndole referencia a la primaria que contiene la otra tabla. Hola profesor, soy Benjamín Alea Mardones, estudiante de primer año de Ingeniería Civil Informática y le voy a explicar un poco cómo funciona nuestra base de datos. Bueno, aquí tenemos 6 tablas, cada una con sus atributos, sus claves primarias y sus claves foráneas. Tenemos en el proyecto el ID del proyecto, nombre del proyecto, fecha de inicio, fecha de fin estimada, presupuesto y estado. Tenemos todos los IDs con sus claves primarias y en el sprint tenemos una clave foránea con el ID del proyecto, de la tabla proyectos. Tenemos otro en pagos, tenemos dos claves foráneas, una que es ID de proyectos que es de la tabla clientes y otra que es ID de proyectos de la tabla proyectos. Eso sería básicamente cómo funciona nuestra base de datos. Aquí pasamos a las consultas a la base de datos. La primera vamos a seleccionar descripción de la tarea, el estado y la fecha fin estimada de la tabla tareas. Y aquí tenemos una condición, la cual es que el estado tiene que ser igual en progreso o la fecha fin estimada tiene que ser mayor al 1 de febrero. Al ejecutarlo, aquí tenemos la descripción de las tareas, tenemos el estado que todas son en progreso y la fecha fin estimada que todas son estas son mayores al 1 de febrero. Aquí tenemos la segunda consulta a la base de datos. En esta vamos a tomar los atributos de la tabla proyecto, los cuales son el nombre del proyecto y el estado en el que se encuentra. Y aquí tenemos una condición en la que el estado tiene que ser igual a en progreso o el estado tiene que ser igual a pendiente. Al ejecutarlo, y tenemos el nombre de los proyectos y el estado en el que se encuentran, los cuales son pendientes o en progreso. En la tercera consulta vamos a tomar los atributos de la tabla proyecto, los cuales son nombre del proyecto y el presupuesto, y vamos a ordenar el presupuesto de forma descendente con un máximo de 3 datos. Al ejecutarlo, tenemos los nombres del proyecto ordenados por el presupuesto de mayor a menor. En la cuarta consulta vamos a tomar los atributos y de pago, monto y estado de la tabla pagos. Aquí tenemos una condición en la cual el monto va a ser mayor a 1000 y que el estado va a ser pendiente o en progreso. Luego vamos a tomar los datos y los vamos a ordenar de forma descendente a partir del monto, por un límite máximo de 5 datos. Aquí si lo ejecutamos, tenemos los ID del pago, el monto ordenado de forma descendente y el estado, lo cual en este caso están todos pendientes. En la quinta consulta vamos a ocupar la función de agregación count para contar el total de datos que tenemos en el atributo total de pagos de la tabla pagos. Esto nos va a dar que el total de pagos que hay son 20.